que los reyes hicieron al principín un palacio con piscinas, gimnasio y yo qué sé. Ya que no lo podemos tener nosotros, que lo disfruten el principín y la doña Leti. O non, vete tú a saber, tócate. Bueno, esto ya que este mundo está muy mal repartido, porque mientras hay xente que pasa fama esgalla, hay otra que esbarria en forma y son un sacadero de perres. Muy bien, muy bien. Después de todo lo que lo trabajasteis, bueno, quedamos bordado. Ahora vamos a dar a Sur y el tu turno. Vamos a dejar que faiga el ensayo, ¿vale? Venga. Hola, muy buenas a todos y a todas. Llámame Asur y vengo del Instituto Sánchez Lastra. Y no estoy solo, acompáñenme 3 compañeros. Y vinimos dispuestos a deciros verdades como xiatos. Voy a empezar por lo de un titular que llegué. Aseguro vos que me dejó plasmado. La fame mató el récord. Y yo no quiero pasarme de listo, pero ¿quién ya entenderá ese titular? Oh, ¿desde cuándo la fame mata récords? La fame, lamentablemente, mata a muchas personas. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO de las Naciones Unidas, cada año mueren más de 11 millones de menores de 5 años del mundo. Y la fame o la malnutrición son causa de 6 millones de esas muertes. Así que púsime a mirar onde coi me mataban ese récord del demonio. Oye, yo me mala espina. Mira tú per onde va a ser precisamente en Irán, con los emperrados que están allí en xugar con armas nucleares. Pero la noticia non tiene relación con las armas esas. Ello ye que en Irán xúbense peles paredes porque perdieron la posibilidad de batir el récord del sándwich más grande del mundo. Non lles faltó detalle. Contrataron 1.500 cocineros, mercaron más de 900 kilos de carne y 1,5 kilómetros de pan para hacer el sándwich más grande del mundo. Pero la gente, ala, empezó a comer en sin sentido. Estaba famiado. Yo dice que los iraníes deben ser como los asturianos, siempre con ganas de fartures, que si una pavadina, que si unos frisolinos, que si un poco de arroz con leche. Acabamos con todo, Diego te lo yo. ¿Qué es lo que decís? Que la fama engorda mucho más que la comida iraní. ¡Qué poca picardía tenéis! Lo que engorda son las personas que la comen, no la fama. Volviendo a la noticia, el caso es que los que organizaron esta historia pusiéronse a medir sándwich y no fueron a ello. Los iraníes tamparon un minuto. Y que ni en Irán, ni en Irak, ni en ningún lado podemos llevarnos por los arrebatos, porque después pasa lo que pasa, o no. Vete tú a saber. Bien, Azul. Y es un gallo. Meca, lo siento, pasóseme. No pasa nada, tenemos tiempo de sobra. Vale. Vamos a Sur, gracias. Vamos a concentrarnos la última parte del monólogo. Con ese garbo natural tuyo, sé un poco xeitosa, acuérdate de falar alto, claro y vocalizar. Vale. Venga.